5. López dijo que es inmoral e imprudente que el testigo colaborador del bienestar, Emilio Lozoya, se pasee por la Ciudad de México y asista a los más lujosos lugares con sus millonarios amigos, cuando fue él quien junto con sus cómplices provocó el saqueo brutal del sexenio pasado en muchas dependencias de gobierno. Lo que López no dice es que tanto él como su fiscal, el fiscal Cóndor, le otorgaron la inmunidad al convertirlo en delator para supuestamente poder llegar a los otros delincuentes y que esa estrategia no ha servido de absolutamente nada. Después de un año desde que Lozoya fue extraditado de España a México, hay una sola persona detenida, ni siquiera sentenciada, y los delincuentes que supuestamente iban a caer en la cárcel siguen libres, felices, millonarios y burlándose de él, de la Fiscalía y del pueblo de México. 4. El día de ayer, Rocío Nale, a quien todos recordamos siendo señalada por la exmorenista Eva Cadena como la encargada de recibir aportaciones millonarias para las campañas de la organización delictiva de la secta en Veracruz, presentó en la mañanera los puntos más destacados de la contrarreforma de López en materia de energía. Muchos aplaudidores de la derecha y la ultraderecha en México quieren que la reforma de Peña Nieto siga siendo la base de las políticas energéticas del país. Probablemente no se han dado cuenta que aquella reforma tiene ya un sexenio completito en vigencia y que siguen pagando recibos de luz caros, que además aumentan, y una gasolina que cuesta un 50% más de lo que costaba antes de dicha reforma y no baja, y no bajará. Se justifican diciendo que las empresas públicas son corruptas, pero no les alcanza el entendimiento para darse cuenta que la corrupción no es genética, ni cultural y que si hay corrupción en ellas, se trata de un tema de aplicación de la ley y de pésima administración, que son perfectamente corregibles. Pensar lo contrario es aceptar que el mexicano es corrupto por naturaleza. Las empresas públicas pueden acabar con la corrupción, no con un gobierno blandengue como el que simula López y Morena, pero sí con aplicación sin distingos de la ley y con personas honestas al frente de ellas. Conviene más, porque las empresas públicas no tienen fines de lucro y las privadas no son hermanitas de la caridad. Ya tuvieron cuando menos 5 sexenios de privatizaciones y aún así no entienden que los beneficios no llegaron y no llegarán. 3. Adán Augusto informó a la senadora Lili Telles que solicitó le sean otorgadas medidas de prevención y protección a su hijo, ante las amenazas que recibió en redes sociales luego que López canceló su participación en la ceremonia de entrega de la medalla Belisario Domínguez, tras las advertencias de protesta de la legisladora. Segov difundió una carta en la que informa que instruyó al subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, a realizar las medidas conducentes que permitan atender el requerimiento de la senadora para garantizar la seguridad e integridad de su hijo menor de edad. En la misiva publicada por Gobernación en redes sociales, se lee que, al respecto, me permito hacer de su conocimiento que he instruido al licenciado Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, para que se realicen las acciones conducentes que permitan atender su requerimiento. En respuesta, la legisladora agradeció la atención del secretario. Agradezco al secretario de Gobernación por la cortesía de su respuesta. Quedo atenta a sus instrucciones en Segov con mi estimado subsecretario Alejandro Encinas. 2. Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Calderón, consiguió un amparo para que 3 inmuebles de su propiedad localizados en la Ciudad de México y en Morelos, asegurados por la Fiscalía General de la República, no sean transferidos ni rematados por el Instituto para devolver al pueblo lo robado. 3 magistrados del octavo tribunal colegiado en materia penal en la Ciudad de México confirmaron la sentencia de un juez federal, quien concedió al funcionario, preso en Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado, la suspensión definitiva para que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran. La resolución impide que las propiedades del excolaborador de Calderón sean dispuestas a favor de terceros. En dicha resolución se lee que no se disponga en favor de terceros debe entenderse en el sentido de la prohibición de que las potestades responsables realicen actos de dominio en cuanto a dichos inmuebles, esto es, no los enajenen o realicen actos traslativos de la propiedad respecto de los mismos, tal como lo dispone el artículo 232, primer párrafo, infine, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Cabe resaltar que el efecto concesorio no implica que en caso de que el Ministerio Público,
con motivo de la integración de la indagatoria, determine consignar los hechos investigados a la autoridad jurisdiccional competente, se encuentre impedido para dejar a disposición de ésta los referidos bienes, pero deberá hacerle del conocimiento la presente medida suspensional, e informar de inmediato a este órgano de control de la constitucionalidad, en la hipótesis de que dicha circunstancia suceda. Destaca la resolución. 1. Entre golpes y bloqueos en varios puntos de Ciudad de México y el Estado de México, trabajadores del gremio gasero se fueron a paro indefinido este lunes en la zona metropolitana del Valle de México, y amenazaron con extenderlo a otros estados del país en caso de que las autoridades no atiendan sus demandas. Solicitamos ser incluidos en el margen comercial, porque ahorita nos encontramos, otra vez, en la lona, sin margen comercial para operar. No podemos operar ya hay unidades desvieladas, sin llantas, hay compañeros que ya abandonaron las unidades, cada día está peor la situación. En Ciudad de México, se manifestaron en al menos 14 puntos y se detuvo a una persona por abrir la válvula de una pipa para amedrentar a los policías desplegados en la zona. En conferencia de prensa, el secretario de Gobierno de Ciudad de México, Martí Batres, condenó los hechos sucedidos en Eje 5 e Insurgentes, y confirmó la detención de la persona que abrió la válvula de la pipa de gas LP. Martí Batres informó que, para liberar las vías bloqueadas, actuaron 300 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Por su parte, en el Estado de México, los trabajadores del gremio gasero bloquearon las principales arterias viales de la entidad, entre ellas, las autopistas México-Pachuca y México-Texcoco, así como la vía Morelos, Lechería-Texcoco, Naucalpan-Toluca, Avenida Central y la vía José López Portillo. El grupo más numeroso se encontró en la autopista México-Pachuca, a la altura de San Juanico. En este punto fueron estacionados en ambos sentidos de la carretera alrededor de 50 carros cisterna.